la base, el esqueleto fundamental de los seres vivos. Tenemos lípidos, hidratos de carbono y proteínas. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. No sé si probar de grabar, seguir así, no sé. ¿Qué les parece? Ah, ahí justo vino Silvana. Hola, profe. ¿Pondré para grabar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pruebo o si nos irá a cortar de vuelta? Profe, si no, y si no, después usted graba la clase. Sí, hola, ¿cómo estás, Silvana? Nosotros. Porque es importante las clases grabadas. Lo que pasa es que no sé qué hacer si se me vuelve... Pero que es más aburrido. Bueno, voy a probar de grabar la clase, ¿sí? Vamos a ver si me deja. No. Tengo la opción, pero no me responde la... A ver, pedir consentimiento. Y dele aceptar nomás, profe. Vamos a esperar un poquito. Sí, ya está, ya le di. ¿Sí? Es decir, que pierde electrones. Para esto requiere energía y se transforma en amoníaco. ¿Quién da la energía? El ATP, que está, lo poseen los microorganismos estos que están en el suelo y que contienen además una enzima que se llama nitrogenasa, que es la que transforma el N2 gaseoso en amoníaco. Esa es la primera etapa de fijación. Pero ese amoníaco no está disponible en el suelo para las plantas. Entonces tiene que volver a transformarse y en este caso aumenta en un hidrógeno, pasa de amoníaco, que es un gas, a catión amonio, que es un catión que está disuelto en la solución del suelo. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos, por un lado, la fijación del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico, con bacterias fijadoras del nitrógeno, o bacterias libres que están en el suelo, producen primero amoníaco y después por amonificación se transforman luego en amonio. La amonificación ocurre naturalmente en el suelo porque hay abundantes cationes hidrógeno. ¿Sí? El amoníaco es un gas y se pierde en la atmósfera porque se volatiliza. Entonces lo que ocurre es que se transforma en catión amonio que está disuelto en la solución del suelo. Dijimos que había dos fijaciones del nitrógeno, una
simbiótica y una que es no simbiótica. ¿Qué quiere decir que es la fijación simbiótica? Hay un grupo de bacterias que se llaman Rhizobium, que tiene la particularidad de hacer una relación simbiótica dentro de las raíces de una familia de plantas que son las leguminosas. ¿Sí? ¿Qué pasa? La bacteria está en el suelo, alrededor de las raíces. Cuando las bacterias entran en contacto con un pelo radicular, este se enrula, se riza, y ahí entra un filamento de la bacteria y migra hacia adentro de la raíz. O sea, la bacteria penetra la raíz. Ahí, cuando la bacteria entra en la raíz, la bacteria empieza a multiplicarse, a dividirse y forma colonias de bacterias. ¿Cómo forma esas colonias? Aprovechando los azúcares que tiene la raíz, ¿sí? Que es aportado por la planta. En esa zona donde ocurre esto, se forman como unos ensanchamientos, unos abultamientos también llamados nódulos. Son los nódulos de rizoma. Son nódulos de colonias de bacterias, ¿sí? Las bacterias, ¿por qué es una simbiosis? Porque la bacteria se beneficia porque la planta hospedante le da azúcar, nutrientes y algunos otros compuestos que esa bacteria necesita para crecer. Por otro lado, la leguminosa tiene una fuente de amonio dentro del nódulo, o sea que continuamente está recibiendo nitrógeno. Cuando tenemos un cultivo de leguminosas, por ejemplo, ahora les voy a dar los ejemplos de leguminosas, ese cultivo cuando se termina, se pica y se entierra al suelo y esto aporta ese nitrógeno que fue fijado y se le llama entonces abono verde, ¿sí? ¿Quiénes son las leguminosas? Son un grupo grande de plantas que forman el fruto legumbre, que ya lo habíamos visto cuando vimos fruto. ¿Quiénes son, por ejemplo? La arveja, la chaucha, bueno, es un poroto. La arveja, el poroto, el maní, la lenteja, el garbanzo, la soja, también forrajes como los tréboles, como la alfalfa, árboles como el algarrobo, el alpataco, el ceibo, el aromo, la acacia, etc. Es una familia muy grande de plantas y toda esta familia tiene la particularidad de formar nódulos en sus raíces. Bueno, consulta, ¿hasta acá estamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Fui muy rápido? Vamos bien, profe. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Bueno, teníamos la fijación simbiótica, pero también tenemos una fijación no simbiótica. Hay en el suelo bacterias libres que viven independientes de las plantas, que son heterótrofas, generan su propia energía haciendo esta reducción de nitrógeno gaseoso a amoníaco. Estas bacterias pertenecen a los géneros Clostridium y Azotobacter. Bueno, ese es un proceso en que el suelo gana amonio, ¿sí? Primero amoníaco y después amonio. Después hay otro proceso que se llama mineralización. ¿Qué es la mineralización? En el suelo hay tejidos muertos de animales y plantas, también como la materia orgánica, perdón, las heces que forman la materia orgánica, que son de los animales. A ver, esperen. ¿Alguien vio? Espérenme un segundito que estoy dejando entrar a Juliana. Quiero ver que tengo dos. Bueno, sigo entonces.
Vamos a aprovechar que salí para mostrarle acá esto. Fíjense que en el suelo tenemos organismos descomponedores de la materia orgánica que son bacterias y hongos, que puede ser aeróbicos, ¿sí? Que pueden ser bacterias y hongos, ya sea aeróbicos o anaeróbicos, de acuerdo a las condiciones de humedad que tenga este suelo, ¿sí? Entonces, mineralización consiste en la descomposición de la materia, liberando ese nitrógeno que está contenido en los compuestos orgánicos, transformándolo primero a amoníaco y después a amonio. Y ese amonio está luego disponible para ser tomado por las raíces de las plantas. Después hay otro proceso que se llama nitrificación. El catión amonio puede ser absorbido por las raíces, tomado por los microorganismos del suelo, o también puede quedar fijado al complejo húmico arcilloso. Si ustedes se acuerdan, la clase pasada vimos la capacidad de intercambio catiónico y vimos que la arcilla y la materia orgánica funcionaban como si fueran, yo les había hecho la semejanza que eran como la heladera a la cual se pegan los imanes. Forman un complejo y todos los cationes del suelo se quedan pegados a ese complejo de arcilla y materia orgánica. Bueno, uno de esos cationes es el amonio. Entonces el amonio tiende a quedar fijado. Pero en algún momento, cuando el suelo está bien aireado, cuando hay oxígeno en el suelo, ese amonio se oxida y pasa a nitrato. A ese proceso se llama nitrificación y se realiza en dos etapas. Y es realizado por las bacterias del género Nitrosomonas y Nitrobacter. Vamos a ver acá. Fíjense. Acá volvemos a repasar. El nitrógeno atmosférico, esto es tomado por las bacterias fijadoras, las simbióticas y las bacterias libres del suelo, y forman amonio. Primero amoníaco, después amonio. Los nitrificantes transforman primero el amonio en nitrito y luego en nitrato. Esta sería más o menos la fórmula. De amonio pasan a nitrito y de nitrito pasan a nitrato. El nitrito es tóxico, no puede ser utilizado por las plantas. Requiere sí o sí que se transforme en nitrato, ¿sí? Y así como nitrato es tomado por las raíces de las plantas o también puede ser aprovechado por otros microorganismos que hay en el suelo. Todos estos procesos, a ver si me deja volver para atrás. Todos estos procesos son de ganancia. La fijación de nitrógeno en el suelo, la amonificación, la mineralización, la nitrificación son procesos químicos en los cuales en el suelo se gana nitrógeno. El nitrógeno está disponible para las plantas, ¿sí? Como amonio o como nitrato. Pero hay otros procesos que son de pérdida del nitrógeno. Ese nitrógeno se pierde del suelo. ¿Y cuáles serían? Primero la asimilación. La asimilación, que es cuando ya sea el catión amonio o el anión nitrato, son tomados por las raíces de las plantas. O sea que dejan de estar, esos cationes dejan de estar en el suelo, ¿sí? También pueden ser tomados por los microorganismos. Hay otro proceso que se llama desnitrificación, que ocurre cuando el nitrato es atacado por ciertos microorganismos que son anaeróbicos y se vuelve a transformar en nitrógeno gaseoso. Y al transformarse en nitrógeno gaseoso es liberado al aire y se escapa del suelo, o sea, se pierde. Este
Esto ocurre sobre todo en suelos inundados. En suelos inundados donde falta oxígeno, prosperan estos microorganismos que son anaeróbicos y lo que hacen es desnitrificar, transformar el nitrato en nitrógeno gaseoso. El otro proceso es la volatilización. Volatilización también se pierde en nitrógeno. ¿Por qué? Porque el amoníaco, que es un gas, cuando todavía no es transformado en amonio, es liberado a la atmósfera y ese nitrógeno también se pierde. Y por último, la lixiviación o pérdida por lavado. Nosotros habíamos visto que el suelo estaba formado por horizontes, por capas. Entonces, como el nitrato es muy soluble y no es fijado porque no es un catión, sino que es un anión, entonces no se fija a la arcilla y al humus, es fácilmente lavado por el agua. Entonces, cuando hay una lluvia excesiva o mucho riego, es muy probable que de los primeros centímetros del suelo el nitrato pase a las capas inferiores y se pierda por la napa freática. Y esto se llama lixiviación o pérdida por lavado. Bueno, hasta acá sería el ciclo de nitrógeno. Yo les voy a volver a mostrar los dibujitos, se los voy a mostrar con las fechas para que les quede claro y ustedes me preguntan cualquier duda que tengan. Fíjense, yo le puse diferentes porque de acuerdo a cada uno, en este tenemos el aire, donde está el nitrógeno 2 gaseoso, el dióxido y el monóxido de nitroso. Me parece que llegó alguien. No. Perdón, chicas, pero como ha servido la... Bueno. Todos estos están en el aire. Estos gases que no pueden ser aprovechados por la planta son transformados por las bacterias simbióticas o por las bacterias de vida libre. Se transforman primero en amonio y después, primero en amoníaco y después en amonio. ¿Sí? Fíjense acá, lo que se representa es cuando hay tormentas eléctricas que también ese nitrógeno es transformado en amoníaco y en amonio y eso se incorpora al suelo. Ese amoníaco, por amonificación, se transforma en amonio y este amonio puede ser aprovechado por las plantas, ¿sí? Si no, queda fijado a los minerales de arcilla, que es lo que estábamos viendo recién, la absorción. Por otro lado, ese amonio, a través de las bacterias, sufre nitrificación, primero en nitrito y después en nitrato. Y este nitrato es asimilado, es tomado por las plantas. Por otro lado, los residuos orgánicos son transformados por los descomponedores que en general liberan amonio y ese amonio vuelve a estar disponible para las raíces de las plantas. Profe, le hago una pregunta. Este nitrato se pierde, por un lado, porque hay bacterias desnitrificantes que lo transforman en N2, se libera al aire, o se
pierde por lixiviación porque con la lluvia, con el agua es lavado y se pierde las capas inferiores del suelo. Y acá lo que faltaría es que este amoníaco se puede volatilizar y también se pierde al aire. Ese sería uno de los esquemas. Después en este esquema, fíjense, acá tenemos de nuevo el nitrógeno atmosférico. Ay, ¿qué pasa esto? Tenemos el nitrógeno atmosférico que es fijado por las bacterias de los nódulos de las legumbres, de las leguminosas, o las bacterias del suelo que están libres. Forman amoníaco primero por amonificación, después forman amonio. Este amonio con las bacterias nitrificantes forma primero nitrito y después nitrato. Esto es asimilado por las plantas. A su vez, los restos orgánicos de animales y de plantas son atacados por los descomponedores y liberando amonio, ¿sí? Acá está la desnitrificación que produce que se vuelva del nitrato, pasa en nitrógeno 2 y vuelva al aire. Bueno, y el último, que sería este, de los grafiquitos, vamos de nuevo, es bastante parecido. Yo se los muestro por si hay alguna diferencia. Tenemos el nitrógeno atmosférico, tenemos las dos bacterias, las fijadoras de nitrógeno de las leguminosas y las que están libres en el suelo. Forman amonio, primero amoníaco, después amonio. Ese se transforma primero en nitrito y después en nitrato. Este nitrato es asimilado por las plantas o puede ser desnitrificado y vuelta a ser nitrógeno gaseoso. Las plantas y los animales, por otro lado, producen materia orgánica que son atacados por los descomponedores que forman luego amonio del nitrógeno. Después, yo les traje, que son bien cortitos, otros dos nutrientes que también forman un ciclo, que son el fósforo y el azufre, ¿sí? Bueno, el fósforo está en distintas formas en el suelo, pero solamente puede ser usado por las plantas como fosfato soluble, ¿sí? Fíjense, estos son los fosfatos del suelo, los solubles que son tomados por las plantas. Tenemos, por un lado, que tanto plantas o animales producen detritos o materia orgánica que son atacados por los organismos del suelo, descompuestos, y liberan fosfatos solubles. Los fosfatos son nuevamente utilizados por las raíces. Por otro lado, en las rocas, cuando se produce la meteorización, se forman fosfatos insolubles que en algún momento se solubilizan y quedan disponibles para las raíces de la planta. Estos fosfatos en el suelo también pueden. Sí, dale, te escucho Natalia. ¿Me escuchás? Natalia, vos tendrías que, salvo cuando me haces la pregunta, tendrías que apagar tu micrófono, porque queda el ruido en el aire y se escucha mal después. Los chicos escuchan mal. ¿Se entendió? Sí, profe, a ver, se lo digo, pues era con respecto al power anterior. ¿Sigo? Bueno, no importa, siga, profe, siga. Después te lo mando por mail. Natalia, ¿me escuchás? Tendrías que anular tu micrófono porque se escucha el ruido y me tapa a mí cuando estoy explicando. Activa el micrófono cuando me tengas que hacer alguna pregunta, pero después apagalo porque si no es como que se superpone el sonido. No sé si me está escuchando. ¿El resto me escucha?
Sí, profe, la escuchamos. ¿Me escucha el resto, Lucas? A Lucas me parece que se fue. Sí, profe, la escuchamos. Me parece que usted no nos escucha a nosotros. Me parece que le llega tarde nuestro sonido a la profe. Bueno, sigo. ¿Me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, la escuchamos. Sí, Pero me profe. parece que a usted le llega tarde nuestro audio. Pero estamos escuchando. ¿Me escuchan? Natalia, ¿vos me escuchás? Sí, profe, la escucho. ¿Sí? Siga su clase. ¿Cuál Power anterior? ¿El que di la clase pasada? ¿Sabés qué, Natalia? Cuando termino la clase de dar todo, dejo de compartir la pantalla y hacemos las preguntas, las dudas que tengas, ¿sí? Porque si no se hace, viste que ya está retrabada la clase encima con todo lo que tardamos en arrancar. Interrúmpanme si hay algo de que les estoy explicando que no se entienda, ¿sí? Sigo con lo del fósforo entonces. Esperen. Estábamos en el fósforo. El fósforo solamente es aprovechado por la planta como fosfato soluble. Eso ya lo había explicado, que sería este fosfato que está en el suelo. Ese fosfato soluble, buenísimo. Ese fosfato es tomado por las raíces de las plantas y después en otro momento, bueno, sí los escucho, lo que pasa es que tengo como un delay. Claro, ahora los estoy escuchando. Esperen que tengo que ver acá. Joya. Tengo un delay. Bueno, vamos de vuelta. Vamos de vuelta otra vez. Ay, qué insoportable. Vamos de vuelta. Estábamos con que estos fosfatos son los que son tomas rocas, sufren meteorización, o sea que se degradan, se van degradando. Sí, me llega tarde, yo las escucho, ¿eh? Las escucho. Bueno, esas rocas se descomponen, se meteorizan, liberan esos fosfatos que pasan a ser solubles en el suelo y vueltas son aprovechados por las plantas. Llegan al agua, que precipitan como sólidos, o sea que son fosfatos insolubles y ya no pueden ser más aprovechados. Bueno, sigo. Bueno, el ciclo de fósforo es bastante sencillo. Lo importante serían estos, que estos fosfatos son los que son solubles y que no están disponibles para la planta, ¿sí? Y el otro elemento que también tiene un ciclo, que este es bastante sencillito, es el azufre, ¿sí? El azufre, al igual que el nitrógeno, está en el aire como dióxido de azufre. Así como dióxido de azufre no es aprovechado por la planta. ¿De dónde proviene ese dióxido de azufre? Viene de las erupciones volcánicas, viene de los gases que son producidos por la industria, ¿sí? Y en algún momento eso llega al aire y cuando hay tormentas eléctricas se transforma en sulfato y eso cae como lluvia ácida, cae al suelo, ¿sí?
Esos sulfatos son los que son utilizados por la planta. Por otro lado, la materia orgánica también produce, por los microorganismos también producen sulfatos que son aprovechados por la planta. También hay minerales en el suelo que al ser degradados, esa meteorización libera sulfatos que vuelven a estar disponibles para las raíces de la planta. Bueno, ahí estaríamos con los nutrientes. El resto de los nutrientes que vimos no forman ciclo, por eso son mucho más sencillos y no se los di. Bueno, ahora vamos a arrancar con el agua en el suelo, ¿sí? Che, ¿qué onda? ¿Hay alguno ahí? ¿Se colgó de nuevo? Yo estoy acá. Por agua, pero solamente el 2,5 es agua dulce, ¿sí? El resto forma parte de los mares y los océanos. El 70% del agua dulce que está en el planeta Tierra está en forma de hielo, está en los casquetes polares y está también en los glaciares que hay en las montañas. Las plantas ni llega al suelo. Solo el 0,3% es agua superficial y que está en forma líquida en el suelo. Y de ese 0,3%, entre un 20 y un 40% está disponible para las plantas, para las raíces de las plantas. Bueno, esto es como ya lo habíamos visto un poquito en la clase pasada. Esta era el suelo ideal, que estaba compuesto un 50% de fase sólida, 25 líquida y 25 gaseosa. Dentro de la fase sólida teníamos partículas minerales de distinto tamaño, arena de seres vivos. Por otro lado, tenemos un 25% de agua y un 25% de aire, oxígeno, dióxido de carbono, etc. ¿Dónde están contenidos el agua y el aire del suelo? Habíamos visto que entre las partículas minerales que tienen distinto tamaño, que están mezcladas en el suelo, quedan agujeros llamados poros. En esos poros se almacenan. ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, la escuchamos. ¿Me escuchan o Sí, profe, la no? escuchamos. Perdón. Díganme qué fue lo último que di. A ver si me... Help. Bueno, yo sigo porque si no, no vamos a terminar más. Bueno, les estaba explicando que el agua y el aire del suelo estaban contenidos en los poros. Los poros más chicos son los que retienen el agua. Bueno, los poros más pequeños son los que retienen el agua y los de mayor tamaño son ocupados por el aire. ¿Sí? Fíjense acá, estos agujeros serían de aire y el resto sería el agua. Vamos a... Bueno, seguimos acá. Este sería el movimiento del agua en el suelo. ¿Qué quiere decir? El agua se mueve a lo largo del perfil del suelo, ¿sí? El suelo está formado por capas y
también llamadas horizontes. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Teníamos una capa que puede estar o no presente de materia orgánica, que es la capa O. Después tenemos el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C y la roca madre, ¿sí? Y entre el horizonte C y el B podía llegar a estar la napa freática, que es fluctuante y que es la que lleva el agua subterránea en el suelo, ¿sí? El agua llega por riego o por lluvia, por precipitación a la superficie, ¿sí? Por riego en las zonas áridas, ¿sí? Entonces, infiltración es cuando el agua ingresa al horizonte A, ¿sí? Que sería la primera capa, el primer horizonte. Percolación es cuando, acá dice percolación profunda, ¿por qué? Porque es cuando baja el agua del horizonte A hasta llegar a la napa freática, ¿sí? Escurrimiento o escorrentía es cuando el agua se elimina porque hay pendiente en el suelo, entonces va de un lugar más alto a un lugar más bajo, en una pendiente, ¿sí? Y drenaje es la rapidez con que el agua que hay en superficie se elimina, ya sea por infiltración o por escurrimiento. Bueno, eso en cuanto al movimiento de agua en el suelo. Acá después tienen, por un lado tienen el ingreso, que sería la infiltración, por riego o precipitación, y después cómo se pierde el agua del suelo. El agua se pierde porque se evapora, porque hace calor y porque las plantas transpiran. Son dos pasos de la pérdida de agua del suelo. A su vez, el suelo, de acuerdo a los poros, tiene distintos estados de humedad. O sea, puede estar seco, húmedo o inundado. Eso sería a grosso modo. Ahora vamos a explicarlo un poquito mejor. Habíamos dicho que el agua estaba en el suelo contenida en los microporos, los poros más pequeños o de retención. El aire, por otro lado, se encuentra en los poros más grandes, que son los macroporos o poros de aireación. Por otro lado, hay unos poros muy chiquitos que se llaman poros residuales y que son los que retienen el agua de forma tal de que no está disponible para las raíces de las plantas, ¿sí? Porque tienen una tensión negativa y evitan que esa agua sea tomada. De acuerdo a ello, el suelo puede tener distintos estados de humedad. Puede ser suelo saturado, capacidad de campo o punto de marchitez permanente. El suelo saturado es un suelo que está inundado, está lleno de agua, están todos los poros llenos de agua. ¿Qué es lo que le va a faltar al suelo? Oxígeno, le va a faltar aire, ¿sí? Más que al suelo a la planta. Es un suelo inundado, la planta le va a faltar oxígeno. En capacidad de campo el suelo está húmedo. ¿Por qué está húmedo? Porque los microporos tienen el estado ideal para la mayoría de las plantas, no para todas. Las plantas acuáticas no necesitan, o sea, las que viven en suelos inundados no necesitan capacidad de campo, pero la mayoría de las plantas necesitan oxígeno. Entonces, les permite que crezcan las raíces y que las semillas germinen, ¿sí? Y por último tenemos el punto de marchitez permanente, cuando el suelo está muy seco. ¿Por qué? Porque todos los poros, tanto los macro como los microporos, están llenos de aire. Entonces, la planta no tiene de dónde tomar el agua, ¿sí? Bueno, el agua se desplaza por capilaridad, es decir, asciende. En realidad el agua siempre por gravedad lo que tendería a hacer es a bajar a lo largo del suelo, pero a veces pasa que cuando hace mucho calor, por la evaporación el agua sube, es este agua capilar, y se evapora, ¿sí? Es el ascenso capilar.
Y por diferencia de humedad, pasa de los horizontes más húmedos a los más secos, ¿sí? Entonces, esa difusión del agua hace que siempre los horizontes más húmedos quedan, como están más abajo y están más protegidos de la superficie, no hace tanto calor, entonces sufre menos la pérdida de agua por evaporación. Entonces el agua va a pasar del horizonte B al A y del A se va a evaporar a la atmósfera. ¿Sí? Bueno, los tipos de agua que hay en el suelo: agua de adhesión, agua de cohesión y agua gravitacional. En el agua de adhesión, las moléculas de agua son polares y al ser polares se atraen entre sí por uniones puente de hidrógeno, ¿sí? Esas uniones forman como una red. A su vez, las partículas del suelo, habíamos visto que tienen cargas positivas y negativas, ¿sí? Las arcillas tienen cargas negativas, pero hay otras partículas que tienen cargas positivas. Entonces, el suelo ejerce una atracción eléctrica sobre las moléculas de agua, sobre todo cuanto más secas están las partículas. Entonces, el agua forma como una película alrededor de las partículas. Las partículas se adsorben a las moléculas de agua. ¿Sí? A esto se le llama también agua higroscópica, es agua cargada electrostáticamente, ¿sí? Esta agua, bueno, después vamos a ver las características de cada uno. Ahora vamos a ver las generalidades. Sería el agua que rodea, el agua higroscópica, es el agua que rodea a las partículas del suelo. Por otro lado, por fuera de esa agua higroscópica hay un agua de cohesión, donde las moléculas se mantienen unidas por las uniones puentes de hidrógeno, pero se mueven con facilidad. Y esa agua de cohesión también se la llama agua capilar. Esas no forma una película y es mucho más movible, digamos, no es un agua que está como adherida, absorbida. Por último tenemos el agua gravitacional, o acá en este gráfico habla de agua libre, ¿sí? Que es el agua que se mueve libremente en el suelo, primero por infiltración y luego por percolación. Es el agua que se mueve por gravedad, ¿sí? Entonces, vemos las características de los tres tipos de agua. El agua de adhesión es retenida por las fuerzas superficiales eléctricas que hay en las partículas del suelo y las moléculas de agua. Las moléculas de agua quedan absorbidas alrededor de esas partículas del suelo, quedan como fijadas, ¿sí? No se mueve, es un agua inmóvil, existe como una película alrededor de las partículas del suelo, no está disponible para las plantas y cuando el suelo está muy seco es el agua que queda retenida en los poros residuales, ¿sí? Que es donde no pueden llegar las raíces. Después tenemos el agua de cohesión. El agua de cohesión es el agua que queda retenida por la fuerza que hacen las moléculas de agua entre sí. Están atraídas unas con otras por las uniones puentes de hidrógeno y forman como una red, ¿sí? Esa agua de cohesión se mueve lentamente, pero se mueve. Existe alrededor del agua de adhesión y también es el recurso principal del agua para las raíces. Es el agua que las raíces, a donde llegan los pelos radiculares y que es tomada por los pelos radiculares, ¿sí? Por último tenemos el agua gravitacional, que esa queda en los por los macroporos y no alcanza a ser aprovechada por las plantas porque es la que rata del suelo. Y esto es para resumir. Cuando el agua de lluvia o de riego llega al suelo, mayor va a ser la evaporación en época de mayores temperaturas, o sea, en el periodo verano. Hay otra parte que una parte de esa agua de lluvia o de riego se pierde rápidamente por escurrimiento. Pero de esa parte que entra en el suelo, que infiltra, y es el agua gravitacional. Otra parte es readhesión, la que forma el agua aprovechada por las raíces. Es el agua de cohesión. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a... Se escucha mejor y ahí no hay tanto delay. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, profe.
Se escucha. No escucho nada yo. Estamos hablando, profe. Bueno, se escucha. Bueno, háganme las preguntas que quieran, si tienen alguna duda. Si hace falta, vuelvo a compartir pantalla y se las explico, Bueno, ya terminé, digamos. No, yo te escucho bien ahora. O sea, ¿me escuchan ustedes a mí o hay delay? Se escucha. Bueno, esta parte, si tienen alguna